Escudriñando la Biblia. La misión de llevar el Evangelio a todo lugar del mundo y la salvación de las almas es en primer lugar la misión de Dios. El ser humano es un colaborador con Dios en la ciencia de la redención. Por eso cuando nos preguntamos en la función del Espíritu Santo surgen las preguntas: ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en la conversión de las almas? ¿Cómo saber si estoy lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo fue que la Iglesia Apostólica creció por miles y miles en pocos días gracias al poder del Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo abre puertas y cierra puertas de oportunidades en la vida de los creyentes? Estas y otras preguntas más estudiaremos en nuestro tema de hoy, titulado y relacionado con el poder del Espíritu Santo en la testificación del Evangelio. Te saluda el pastor Pedro Apaza y juntos vamos a estudiar este tema fascinante de la palabra de Dios. En las Escrituras, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Observe que los discípulos se reunieron para esperar la promesa que Dios había hecho sobre el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos, estaban en oración, estaban juntos, unidos entre ellos, y entonces recibieron el poder del Espíritu Santo y se predicó el Evangelio como nunca antes se lo había hecho, con resultados asombrosos. Miles y miles de personas convertidas en un solo día, gracias al poder del Espíritu Santo. En Hechos, el capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Efectivamente, los discípulos se reunieron para recibir ese poder, esa promesa que el Señor Jesús les había hecho. Por eso, para el estudio y el comentario de este estudio, hemos dividido en tres partes que creemos que son tres partes básicas. Primero, la promesa y el poder del Espíritu Santo. 2, el crecimiento explosivo en el libro de Hechos, crecimiento explosivo de la iglesia. Y número 3, el Espíritu Santo abre y cierra puertas. Analizando nuestro primer punto, la promesa y el poder del Espíritu Santo, diremos que en el libro de Juan, en los capítulos 14, 15 y 16, explica la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la segunda persona de la deidad. Es Dios que trabaja en el corazón del ser humano. Pero hablando de la función del Espíritu Santo, en ningún lugar de las Escrituras nos aclara o nos enfoca un poquito más sobre la función del Espíritu Santo que en Juan 14, 15 y especialmente el capítulo 16 de San Juan. En San Juan capítulo 16, por ejemplo, el versículo número 7 dice: os conviene que yo me vaya, son palabras del Señor Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Antes de partir al cielo, poco tiempo antes de partir al cielo, el Señor Jesús les dijo a los discípulos que estaban tristes, obviamente por su partida, les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros. Esta palabra consolador, aplicada al Espíritu Santo, es traducida de la palabra griega parácletos, y parácletos significa alguien que va junto a, un acompañante, un ayudante. Parácletos es un ayudante, un acompañante, alguien que va junto a otro para ayudarle. Y ciertamente el Espíritu Santo es el que va al lado del creyente
para ayudarle en su labor misionera. Es el que va al lado del creyente para estar siempre con él, cuidarlo, protegerlo de todo mal. Mi querido amigo, el Espíritu Santo siempre está al lado del creyente. Él es el Paracletos, el ayudante, el que está al lado del creyente. Y es el Espíritu Santo el que representa a Jesús en esta tierra. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, es la parte activa de la deidad, es Dios presente aquí y ahora, trabajando en el corazón humano, impresionando los pensamientos, los sentimientos del corazón, las emociones y encauzando la mente y las emociones del hombre hacia los principios de Dios, hacia los principios bíblicos. En San Juan, el capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús afirmó sobre el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note usted bien esto. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí emplea la palabra convencerá. Otra de las funciones del Espíritu Santo es convencer, persuadir el corazón, obrar la conversión del Espíritu Santo. Por eso es que decimos que cada conversión es un milagro del Espíritu Santo. Un alma convertida es un milagro de Dios. No es la proeza de un ser humano. No representa la capacidad, la locuacidad, la oratoria de un ser humano. Aunque el ser humano tendrá que hacer su parte y de hecho debe hacerla. El cristiano tiene una función para hacer. Pero el Espíritu Santo es quien produce la convicción y la conversión de la persona. Por eso, volviendo al tema del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Cristo les dijo a ellos, les hizo ese recuerdo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Vamos al punto número 2, el crecimiento explosivo en el libro de Hechos. Precisamente vino el Espíritu Santo, los discípulos reunidos, y entonces vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y comenzaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no solo trabajó en los discípulos que predicaron con poder, trabajó en los corazones de las personas, impactando esos corazones, produciendo convicción en las mentes de los hombres, convicción. Y miles de personas se convirtieron en un solo día. El libro de Hechos es un libro maravilloso. Algunos eruditos bíblicos y estudiosos opinan que no debería llamarse tanto el libro de Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Porque ciertamente el libro de Hechos nos cuenta los hechos poderosos del Espíritu, los milagros poderosos del Espíritu, donde miles y miles de personas se convertían en un día, donde personas humildes y sin palabras se volvían elocuentes, predicadores del Evangelio con el poder del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. El punto importante aquí, detrás de cada uno de los grandes números que registra el libro de Hechos, es que hay seres humanos individuales. Cada uno es un hijo de Dios por quien Jesucristo murió. Sí, nos gustan los números grandes, pero al final la testificación es a menudo un esfuerzo de uno a uno. Son palabras textuales que leemos de la lección de escuela sabática. Dice, nos gustan los números grandes, pero al final la testificación es a menudo un esfuerzo de uno a uno. Mi querido hermano, este resultado portentoso del libro de Hechos, este crecimiento explosivo del libro de Hechos, repito, no fue el resultado de la elocuencia o de la capacidad humana del ser humano. Fue un milagro portentoso del Espíritu Santo. Tampoco fue el resultado de alguna meta o alguna especie de blanco que se haya puesto a los creyentes, a los discípulos, antes del día del Pentecostés. No hubo tal cosa.
Fue el resultado del Espíritu Santo. Luego que estos hechos sucedieron, el escritor del libro de Hechos, que en este caso es Lucas, registra estos hechos asombrosos del Espíritu Santo. Miles y miles de convertidos en un solo día gracias al poder y la obra maravillosa del Espíritu Santo. No gracias a la proeza del ser humano. Se destaca el poder del Espíritu Santo, convirtiendo y persuadiendo los corazones. A veces como seres humanos podemos tener la tentación de evaluar a un evangelista, a un predicador, por la cantidad de almas que logra convertir, persuadir o llevar al bautismo. Si lleva una gran cantidad de almas, tenemos la tentación de decir, es un gran evangelista, es un gran predicador. Si lleva pocas almas, tenemos la tendencia de decir, bueno, no es tan buen predicador. Pero no es así como se evalúan las cosas a la luz de la Biblia. La función del ser humano es predicar el Evangelio, es compartir el testimonio. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esa es la función del cristiano, predicar el Evangelio para testimonio a todos los seres humanos. La función de convencer, la función de persuadir y de convertir el alma y llevarla a la decisión final, convencer es la función del Espíritu Santo de Dios, no del hombre. En Hechos o en San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús nos dice, cuando venga el Consolador, el Paracletos, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Es la función de convencer, es la función del Espíritu Santo. Realmente sin la obra del poder del Espíritu Santo, los cristianos no somos nada en el aspecto espiritual. Qué maravilla se vio en el libro de Hechos cuando el ser humano se puso en las manos de Dios y Dios a través del Espíritu Santo hizo grandes milagros, grandes crecimientos explosivos del cristianismo, donde cientos y miles de personas se convertían. Dios quiere también que cientos y miles de personas se conviertan, pero tenemos que hacer nuestra parte y el Espíritu Santo es quien va a convencer y quien va a convertir el corazón de las personas. Ahora vamos a la tercera parte de nuestro estudio, que es el tema de que el Espíritu Santo abre puertas y cierra puertas. Hay momentos en que el Espíritu Santo cierra una puerta, pero solo para abrir otra puerta muchísimo mejor. Por ejemplo, tomemos la experiencia del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, Pablo fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Hechos capítulo 16, versículo 6, dice que el Espíritu Santo prohibió a Pablo predicar en Asia. Perplejos y preguntándose a dónde los estaba guiando Dios, Pablo y su equipo evangelístico atravesaron Asia, decidieron predicar el Evangelio en Bitinia, pero el Espíritu Santo nuevamente no se lo permitió. Hechos 16, versículo 7. El Espíritu Santo ahora en Bitinia nuevamente no se lo permitió. El objetivo de Pablo era solamente servir a Cristo, predicar el Evangelio y ir por todo lugar llevando la salvación. Pero el Espíritu Santo le cerraba las puertas y él se preguntaba qué pasaba, qué sucedía aquí, por qué el Espíritu Santo cierra puertas cuando tengo esta intención de llevar el Evangelio. Luego, milagrosamente, Pablo tuvo un sueño registrado en Hechos capítulo 16, versículo 9. Tuvo un sueño. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios le mostró a Pablo en sueños a un varón macedonio que les dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En ese momento, Dios cerró la puerta a ciertas regiones geográficas de Asia, porque la puerta de un continente entero se estaba abriendo para la predicación del Evangelio. Por eso, mi hermano, cuando el Espíritu Santo cierra una puerta, es porque va a abrir otra puerta mucho mejor, otra puerta mucho más bendecida. Dios es el Dios de la puerta abierta. Una de las funciones del Espíritu Santo es abrir los corazones al Evangelio, presentarnos oportunidades para llevar el Evangelio. Ahora pasamos a la parte de aplicación
a la vida. Se cuenta la historia de cierta pareja que adquirió un refrigerador. Cuando el técnico instaló el refrigerador en casa, todo parecía perfecto, todo funcionaba muy bien, no había ningún problema, ningún inconveniente. Esa pareja puso en este refrigerador frutas y algunos alimentos. Pero después de algunos días se fueron de viaje durante 2 semanas por vacaciones. Al regresar a casa y abrir el refrigerador, encontraron que todo se había malogrado. Salía un olor putrefacto, totalmente fétido del refrigerador. Todo se echó a perder. Sucede que había habido un corte de energía y el refrigerador dejó de funcionar, de tal manera que tuvieron que sacar todas las frutas y los comestibles puestos en el refrigerador y echarlos a la basura, porque se había desconectado de la fuente de energía que lo abastecía. Mi querido amigo, eso mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nos desconectamos de la fuente de poder que es el Espíritu Santo, de la fuente de energía que es Dios, que es el Espíritu de Dios, nuestra vida espiritual se echa a perder. Todo lo que hay ahí se puede sufrir una descomposición, quedar putrefacto, porque no está la fuente del poder que es el Espíritu Santo. Debemos hacernos las preguntas: ¿estás conectado con la fuente del poder que es el Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Existe alguna barrera entre tú y otra persona que pueda obstaculizar tu testimonio hacia los demás? ¿Alguna vez has intentado testificar con tu propia fuerza en lugar con la fuerza del Espíritu Santo? Mi querido amigo, que Dios nos ayude a ser poderosos testificadores del poder de Dios, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Que Dios te ayude a ser un poderoso misionero, testificar del Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida.